Muchos de vosotros no sabéis si elegir el iPhone 13, el iPhone 13 Pro. En este vídeo voy a intentar resolveros esa duda. Cada vez Apple nos lo pone más difícil a la hora de encontrar las diferencias entre la versión normal y la versión Pro, pero la verdad es que existen y puedes pensar que son pocas, pero creo que son bastantes y que además se hacen notar. Y vamos a empezar por el precio, porque es cierto que apenas son unos 100 euros, 100 dólares o 5.000 pesos mexicanos. Y para saber si vale la pena o no, no solo nos tenemos que fijar en los precios, sino que vamos a empezar por el diseño. Prácticamente ya sabéis que vienen en diferentes colores, en este caso los materiales también son distintos, el aluminio de los iPhone 13 versus el acero inoxidable de los iPhone 13 Pro. En este caso también se nota no en el grosor, que son prácticamente iguales, sino en el peso. Sí que es como aproximadamente 15 gramos más pesado la versión Pro, aunque de verdad que en el día a día a esto nos acostumbramos muy fácilmente. El tamaño es el mismo, los botones los tiene en el mismo lugar y al final los altavoces, el micrófono o incluso que ambos son compatibles con el MagSafe, da igual si es una cartera o es el cargador, son pocas las diferencias. En este caso el tamaño es de 6,1 pulgadas, ambos dispositivos, y de altura y de anchura prácticamente son iguales. Así que en cuanto a diseño, el módulo de la cámara es algo que sí podemos resaltar, porque si nos fijamos falta una cámara en los iPhone 13. Esta cámara es el telefoto, que después vamos a explicar un poco por qué es esta diferencia. Y sí, ambos son de 6,1 pulgadas y sí, ambos utilizan la tecnología OLED, es decir, vamos a ver negros muy puros. Lo que hay diferencia aquí es en el brillo. Es cierto que el contenido típico que vemos que no es en HDR, el brillo de las versiones Pro es de 1000 nits versus los 800 nits de brillo que tienen los iPhone 13. En el día a día esto se nota pues prácticamente no, a no ser que estemos a plena luz del día con un sol bastante radiante. Ahí sí que vamos a notar un poquito de diferencia, pero ya os digo que dentro de casa y al fin y al cabo en unas condiciones óptimas apenas se nota la diferencia. Donde sí hay un cambio bastante importante es en la tecnología de la pantalla, porque tenemos ProMotion por fin en los iPhone 13 Pro y Pro Max. En este caso estamos con el iPhone 13 Pro y os voy a poner algunos ejemplos, porque al principio te das cuenta al momento, no sé si en la cámara se podrá ver, pero yo una vez deslizo entre las aplicaciones ya noto que es muchísimo más fluido el iPhone 13 Pro que en las versiones normales. Se nota al primer instante y luego sí que se va notando cuando estamos, por ejemplo, en una página web y estamos desplazándonos por la página web. Al final las letras no se ponen como borrosas, sino que prácticamente todo se hace al instante y el desplazamiento es muchísimo más natural. El iPhone 13, la verdad que estoy muy acostumbrado a cómo se ve, porque al final lo he estado usando los 60 Hz durante muchos años, pero una vez probamos, ya te digo, el ProMotion se nota al momento. En algún juego lo he notado, pues la verdad que entre la acción del juego no es que se vea pues muy bien, ¿vale? En este caso no sé si alguno de vosotros lo notaréis en los movimientos de los jugadores o directamente en la pelea en sí, pero yo no he notado grandes diferencias. Lógicamente, si nos acostumbramos durante un tiempo a usar los 120 Hz y luego jugamos a un juego con 60 Hz, ahí sí lo notaremos. De momento ya os digo que llevo muy poco tiempo usándolos y pensaréis que tener esta tecnología puede suponer un cambio en la batería, y es que las baterías de ambos son muy buenas, ¿vale? He estado usándolos durante todo este día prácticamente a la vez, usando prácticamente las mismas aplicaciones, y ambos dispositivos no bajan del 60%, y eso que llevo una hora y pico utilizándolos con todo tipo de aplicaciones, cámaras, y me los han dado al 80%, o sea que lo que pueden durar estos dispositivos. Haré un test de batería para explicaros más en detalle, pero ya mis compañeros me han dicho que aproximadamente el iPhone versión Pro y el versión normal suelen estar por las 12 horas de autonomía. Es algo que es increíble y estamos hablando de autonomía real, de uso diario. Y
y esta autonomía de batería no sería posible sin el nuevo chip A15, ¿vale? No solo es más rápido, no solo es mejor, no solo va a ayudar a la fotografía y al vídeo cuando estemos utilizando la cámara, sino que prácticamente no hay diferencias entre ambos. Los dos tienen el mismo procesador, el mismo chip, que en este caso sí es cierto que tiene más núcleos de GPU en la versión Pro, pero en el día a día, ya sea jugando a juegos o si no abriendo aplicaciones, no se va a notar. Ambos son súper rápidos y en esto Apple ya sabéis que nunca ha tenido ningún problema y no hay caída de FPS en los juegos y la experiencia siempre es brutal. Pero claro, donde sí se nota realmente la diferencia entre la versión Pro y la versión normal es en las cámaras. Y es que aquí es donde está un poco la diferencia entre un uso profesional y un uso diario del día a día. Yo os digo que en cuanto a cámaras, el 90% de los usuarios se puede conformar con el iPhone 13, pero si buscas ese plus, esas opciones para grabar en ProRes, por ejemplo, que aún no está disponible en iOS 15, no lo he podido probar, pero este sería el dispositivo que tú necesitas. Empezamos por el telefoto, porque es algo que es exclusivo de las versiones Pro. Este año podremos aumentar hasta por 3 usando el telefoto, lo que nos permitirá sacar fotos más cerca, acercándonos más al dispositivo de manera óptica, es decir, con una calidad que no se va a notar como si usáramos la cámara normal, y además el efecto que conseguiremos es bastante profesional. No solo esto, sino el gran angular es un poquito más luminoso, prácticamente no existe diferencias entre uno y el otro, pero sí que sobre el papel las versiones Pro tienen más luminosidad, una apertura mayor en cuanto a esta focal. Y si nos vamos al ultra gran angular, hablamos de lo mismo, es más luminosa en las versiones Pro. Ya os digo que estaréis vosotros viéndolos, comparando las fotos y viendo si realmente hay diferencia o no. Lógicamente tendría que haber, incluso tenemos corrección de lentes en ambos dispositivos para que en las esquinas no se vean pues distorsionados algunos objetos o incluso las piernas, que es muy típico. También tenemos diferencias en una opción que es Pro RAW, que ya está disponible solo en las versiones Pro, que nos va a permitir obtener la mayor calidad en las fotos y luego postprocesarlas de una manera un poquito más correcta. Esto no existe en las versiones normales, igual que el modo macro. He estado sacando algunas fotos con mi iPhone 13 Pro en modo macro y la verdad que es algo automático que se va a poder cambiar para que no sea automático, pero la experiencia es muy divertida, ¿vale? El hecho de acercarnos a objetos utilizando ya sea la lente normal o el ultra gran angular es algo que me ha parecido increíble, el poder acercarme a objetos y realmente sacar hasta el último detalle. En cuanto a zoom digital existe una diferencia, podemos acercarnos por 15 en la versión Pro, por 5 solamente en la versión normal, y estas son algunas fotos que podríamos conseguir. Lo que sí tienen ambos es el modo cine. He estado probándolo un poquito yo solo y como veis, la verdad que es como si tuviésemos un modo retrato de foto en vídeo, ¿vale? La experiencia es la misma, incluso podremos controlar qué es lo que se está enfocando en cada momento. Aún así, esto me extenderé un poquito más en la prueba de cámaras. También ambos tienen estilos fotográficos que no es un filtro como tal, sino es un estilo que vas a poder elegir que se aplique a la cámara en todo momento. Podemos elegir entre varios y esto te dará pues un plus de originalidad a la hora de sacar las fotos. Así que chicos, también debéis saber que ambos tienen 5G, que ambos tienen Dual eSIM y que ambos son dispositivos que tendrán actualización de software hasta dentro de muchísimos años. Así que si estás dudando entre estos dos dispositivos, si eres una persona que va a grabar mucho, que va a utilizar muchísimo la cámara, te recomendaría la versión Pro, y si eres como el 90% de los usuarios que va a utilizar la cámara para redes sociales, que va a utilizarlo para el día a día y no le vas a dar ese toque profesional, te recomiendo el normal. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que te haya ayudado a tomar una decisión. Dejadme en los comentarios al final cuál habéis elegido y puntúa el vídeo, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Así que si quieres ver el unboxing también te voy a dejar por aquí en una etiqueta cómo yo los he abierto, cuál ha sido un poquito la experiencia. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que te haya gustado. ¡Chao!